El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hoy traigo al podcast una review de un producto un tanto peculiar, la Norda 001. ¿Qué tendrá esta zapatilla que, más allá de su disuasorio precio de 270 €, llama tanto la atención? Fíjate el interés que suscitó esta zapatilla en la salida que hice el pasado sábado, una salida de aproximadamente 100 kilómetros, unas 13 horas y algo más de 3.000 metros de desnivel positivo. En todas las publicaciones que hice durante la salida, que fui explicando sensaciones, curiosidades y demás, la verdad es que hubo una interacción en las stories enorme, una cantidad muy grande de mensajes privados, y la verdad es que me decidí a traer a este podcast esta review de la Norda 01. Pensaba tardar un poquito más, pero en vista de ese interés generado digo, oye, la traigo al podcast porque veo que tiene tirón, hay interés y también hay curiosidad, ¿cómo no? Así pues, para poner un poco de contexto, situar esta zapatilla, a ver dónde se posiciona, qué características tiene, decirte que, por ejemplo, en mi número 44, en este caso utilizo básicamente el mismo número que en la mayoría de marcas, son 317 gramos, el drop son 5 milímetros, aunque los perfiles oficiales la marca los sitúa en 21 milímetros en zona de metatarsos y 26 en el talón. No sé cómo han hecho las medidas, qué elementos han descartado que no, si han contado la suela, si no la han contado, evidentemente va a ser que no, porque fíjate que en el caso de la zona delantera se va a unos 28 milímetros, con lo cual ahí evidentemente habrán contado si llega a lo que es el espesor de la media suela. En cuanto a la suela que tenemos, pues fíjate, una pieza de caucho completa de Vibram Mega Grip Light Base con tacos de entre 4,5 y 5 milímetros en norma general, pero ojo, hasta un máximo de 8 milímetros. Esto te lo explicaré luego. El precio, como te he dicho antes, 270 €. Y aquí en este caso, para justificar ese precio también, de cara a posicionarse como marca, la propuesta de valor es utilizar los mejores materiales y ofrecer durabilidad. En este sentido, me recuerda bastante a Normal, pero eso sí, con un precio bastante más elevado. Y dicho esto, voy a pasar a comentarte esas sensaciones durante la salida. Como te he dicho antes, más de 13 horas en ese sábado intenso a nivel de kilómetros, no de ritmos, porque son salidas largas en las que me gusta estar muchísimas horas en la montaña, por ahí fuera perdido yo solo con mis soliloquios, y tener ese espacio para pensar, para recabar sensaciones y para ir llegando a conclusiones. En definitiva, las horas son las que son, con lo cual es la forma más eficaz de conocer una zapatilla, pasar muchas horas sobre o dentro de ellas. Y fíjate, sensaciones. Por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención es que aparenta más ligereza de lo que realmente marca la báscula. Y por ponerte un marco comparativo para situarlas, para que tengas ahí un poquitín de posicionamiento, a ver dónde está dentro de su segmento, por ejemplo, en peso queda casi idéntico a la Salomon Ultra Glide 3 o, por ejemplo, a la Saucony Showdoos Ultra 3. Más o menos se quedan ahí a la par, ¿eh? Estamos hablando de 1 o 2 gramos, que prácticamente eso no merece ni siquiera reseñarlo. Pero ojo, respecto a Trabuco 13, Tomir 2.0 o Merrell Agility Peak 5, estas tres, por ejemplo, son más ligeras. Eso sí, es una zapatilla que parece que pese más, en parte porque tiene una carga visual, un peso visual en la zona trasera, ya que, por ejemplo, la suela se monta hacia atrás, es como una especie de lengüeta que tira hacia atrás, hacia el Aquiles, que le da ese aspecto como de zapatilla casual. En este caso podríamos decir que tiene una estética bastante sobria, dependiendo evidentemente del color escogido, pero en sí la zapatilla no resulta aparatosa o especialmente estridente. Por otro lado, no es una zapatilla dinámica. Si buscas eso por encima de todo, no es tu zapatilla. Es un modelo con un carácter muy ultrero, no llega a ser tan perezosa, tan lenta, vamos a decir, como una Altra Olympus 6, pero evidentemente tampoco llega a los niveles de una ala sportiva Prodigio Pro. Y en ese caso yo diría que se posiciona en un término bastante intermedio, vamos a decir neutro. En cuanto a la horma, que esto es un aspecto que soléis preguntar, la audiencia pregunta mucho por el tipo de horma, es una cosa que preocupa, evidentemente cada uno tenemos nuestro pie, más estrecho, más amplio, algunos de vosotros lleváis plantillas a medida, personalizadas, y esto es importante, es una horma amplia.
Es muy confortable en ese sentido tras muchas horas de actividad. Pero eso sí, ten en cuenta que ni es una Altra ni es una Topo. Pero aún así es amplia, es generosa. Y por ejemplo, en tu caso, si utilizas una plantilla personalizada y necesitas extraerla de origen, pues bueno, ten en cuenta que vas a perder una cantidad grande de confort, porque piensa que lleva una plantilla de 24 gramos, nada más y nada menos, y muy gruesa. No es tan gruesa o tan aparatosa, vamos a decir, como las que montan algunos modelos de Saucony, pero aún así sí que se sale un poquito de la media, con lo cual, insisto, si le quitas la plantilla que lleva de origen, vas a perder una gran cantidad de confort, y lo vas a notar. De todas formas, sobre el tema de la plantilla hablaré un poquitín más adelante, porque ahí hay una puntualización de un oyente, de un seguidor que me escribió un privado para contarme su experiencia, y creo que viene muy al hilo cuando llegue el momento y te explicaré esa experiencia y mi opinión al respecto. Venga, más cosas sobre sensaciones. Es una zapatilla muy fiable, gracias en parte a una suela con una cierta agresividad. También entraré más tarde en detalle y también a las medidas de base. Por ejemplo, de nuevo te la intento posicionar para que tengas un marco comparativo. Por ejemplo, es más amplia que la Altra Montblanc Speed o la Agility Peak 5, pero eso sí, es más estrecha que una Trabuco 13, Salomon Ultra Glide 3 o Saucony Shotus Ultra 3. De nuevo, se posiciona en una discreta, vamos a decir, posición intermedia. Que ojo, que tampoco es malo en absoluto. En cuanto a flexibilidad, estaría un puntito por encima que la mayoría de las ultreras. Y ya dejando de lado sensaciones y un poquitín esa primera toma de contacto, esas primeras percepciones, ya entraría lo que es el diseño y construcción. Por ejemplo, es una zapatilla evidentemente con una personalidad propia, una personalidad muy marcada. De hecho, no se parece a ningún otro modelo del mercado, algo difícil hoy día y que en definitiva cuando vemos una zapatilla siempre tendemos a pensar o a decir se parece a tal o cual, o toma la suela o la media suela, me recuerda a tal. Es inevitable, no podemos evitar eso cuando vemos una zapatilla, un modelo nuevo, de buscar alguna similitud o algún parecido. Y en eso sí que creo que se desmarca del resto de modelos, tiene un diseño muy limpio y también muy minimalista. Muy bien, pues ya que te he hablado de diseño, vamos a seguir un poco en esa línea, vamos a seguir con el upper. Voy a comentarte lo que sería la construcción de la parte superior y ahí evidentemente la principal baza, uno de los grandes activos de esta zapatilla es el tejido Dyneema, es decir, un tejido muy resistente. Sí que tiene un cierto aspecto acartonado, vamos a decir parecido al Matrix, pero eso sí, algo más suave al tacto. Tiene una construcción sin costuras. La zapatilla, insisto, tiene ese diseño limpio, minimalista, sin exceso, sin ningún añadido o cosas superfluas. Va a lo esencial. También fíjate que los cordones también son peculiares porque son en el mismo material, en Dyneema, sin elasticidad y de nuevo, con un tacto bastante peculiar. ¿Y en el resto de la cubierta que tenemos? Pues fíjate, tengo aquí la zapatilla aquí delante, tiene unos termoencolados muy bien resueltos, muy minimalistas, de nuevo va a lo esencial, no tiene piezas añadidas, simplemente dos tiras encima de la caja de dedos que hacen de reflectantes, muy bien posicionadas, la verdad, muy bien resueltas, juntamente con un nervio central que se prolonga en la caja de dedos hasta la puntera, y el resto de termoencolados, pues fíjate, un flanco lateral que protege muy bien todo lo que es el contorno, y delante una puntera que va en un doble grosor que se monta encima de ese flanco lateral, con lo cual protección muy buena, sin resultar excesivamente aparatosa y con ese aspecto liviano y ligero. Incluso fíjate que, siguiendo con ese aspecto minimalista, muy simplista, el logotipo, la marca de Norda figura en un tamaño muy discreto, apenas esto hará pues unos 2 centímetros. Es decir, de nuevo huyen de esas piezas sobrepuestas, con un logo con enorme protagonismo, en este caso van a eso, a lo esencial, a lo más puro y limpio. Y es en parte una de las señas de identidad que la hacen diferente al resto. Otro punto a destacar, el botín interno completo que sujeta la lengüeta a los laterales y se prolonga la parte delantera, es decir, en definitiva, y hablando pragmáticamente, tenemos hasta 3 capas de tejido, es decir, la capa externa, el botín interno y los tirantes que sujetan los pasadores 2 y 3 a los laterales, con lo cual suman esas 3 capas de tejido. Y con esto te preguntarás, ¿es calurosa la zapatilla? Bueno, de hecho no es la más ventilada ni la más fresca, pero fíjate que ayer la salida me marcó una punta de temperatura de 26 grados en ciertas horas centrales del día y bueno, entiendo que hubiese pasado prácticamente calor con cualquier zapatilla.
No es que me parezca especialmente calurosa, en ese punto te diría que la Hierro V9 me parece un puntito más calurosa, pero insisto, tampoco es la más fresca. Desde luego no es una ala sportiva Prodigio Pro. Y otro detalle que marca bastante la personalidad de esta zapatilla, y especialmente en el upper de lo que te estoy hablando, es el tirador ese trasero enorme, reflectante, que va cosido. También encontramos un collarín que tiene cero estructura, la verdad es que no tiene acolchados, o prácticamente diríamos que es testimonial porque es una simple tira de espuma moldeada que es realmente irrisoria, y en ese sentido me recuerda bastante a la Normal Kerak Brut. Muy similares en construcción, en grosores y en el tipo de collarín. Claro, evidentemente al ver este tipo de collar, lo primero que me pregunté es qué tal andaría de sujeción esta zapatilla. Me preocupaba bastante este aspecto, al ver esa ausencia de acolchados, esa ausencia de estructura. También fíjate que hice una prueba, al pasar en un pie, en el pie izquierdo, le pasé el ojal adicional y el derecho no. Y después de, creo que fueron 3 horas, vi que no compensaba. Tampoco aumentaba exponencialmente la sujeción y sí que me llegó a molestar el nudo que se acercaba peligrosamente al tibial, y al tener una lengüeta con muy poco acolchado incluso me llegó a molestar. Con lo cual descarté esta opción y al final saqué los cordones del ojal adicional y los dejé tal cual vienen pasados de casa. Claro, en este punto me sucedían 2 cosas. Una, si utilizaba el ojal adicional me cerraba muy bien el collar, pero me molestaba el nudo. Y 2, si la dejaba con los cordones tal y como vienen de casa, en la fase de impulso se me abría el collar y me entraba alguna piedrecita. Pero bueno, al final no fue más de eso. Imagino que sería en alguna zona muy puntual porque ya en el resto de salida ya no me entraron piedras y la verdad iba mucho más cómodo con los ojales pasados de casa. Evidentemente también aquí había una cosa, y es que me preocupaba en cierto modo esa zona de Aquiles tan desprotegida, tan finita, con esa microfibra. Pero bueno, ahí de nuevo es lo bueno de hacer estas salidas largas, que piensas que igual te va a molestar, y evidentemente si haces salidas más cortas de entre 2 horas y media hay cosas que no percibes, y hay evidentemente aspectos que solo vas a notar si le dedicas muchas horas a la zapatilla, y preferiblemente que sean todas seguidas. En este caso para mí fue todo un éxito hacer esa salida sin ninguna molestia, sin ninguna herida de 13 horas y conociendo la zapatilla muy bien en ese aspecto. Muy bien, dejamos el upper y nos vamos a la mediasuela, a la amortiguación. ¿Particularidades? Pues fíjate que es un conjunto fabricado por Vibram. ¿A qué me estoy refiriendo? A que suela y mediasuela las fabrica Vibram. Es un conjunto al que denominan SLE. ¿Qué tacto tiene? Pues es muy agradable y te diría de un tacto medio. Es decir, por ponerte un ejemplo, en mi opinión, tiraría más a una Merrell Agility Peak 5 que no a una Saucony Shodouz Ultra 3, por ejemplo. Y aquí, evidentemente, tal y como te he comentado en la intro, la plantilla tiene muchísimo que ver. Esos 24 gramos, ese grosor de esa plantilla, ese material con el que está fabricado, evidentemente, influye en ese comportamiento final. Y aquí sí que, llegados a este punto, quiero comentarte el ejemplo de ese oyente al que hacía referencia en la introducción. Un oyente que me comentaba que había tenido problemas con la sujeción, percepción de inestabilidad y que al final cogió y vendió las zapatillas con 70 kilómetros. Y en este punto sí que quiero hacer un tanto hincapié en lo que sería el chasis, estructura de una zapatilla con una plantilla, vamos a decir, convencional, frente a este caso, que es una zona trasera más liviana y una plantilla con muchísimo protagonismo. Y es que evidentemente si añadimos a un chasis o un contrafuerte apenas con presencia al hundimiento excesivo de un elemento que no está sujeto a la zapatilla, como es la plantilla, puede ser que genere esa sensación de inestabilidad por el gran recorrido que tiene la plantilla, que en definitiva es algo que tenemos en directo o en contacto directo con nuestro pie. Y ahí esa sensación es lo que nos puede dar esa percepción de inestabilidad o que nos falta sujeción. Así pues, en conclusión, te diría que esta amortiguación me parece bastante equilibrada para acabar entero después de una salida así tan larga. Y también, por no ser tan blanda, para que no acabes de alguna manera agotado o agotada a nivel propioceptivo, como por ejemplo me pasó con la Normal Caboche, con la mediasuela más blanda, que sí que es muy agradable, es muy blandita, pero que después de 7, 10 o 13 horas sí que acuso esa excesiva suavidad a nivel propioceptivo y muscular.
Y fíjate que puede parecer contradictorio, ¿verdad? Que después de una salida larga con una mediasuela blandita acabes algo más cansado o muscularmente algo más cargado. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, con una amortiguación de un tacto medio, o si tengo que elegir entre medio tirando a blando, que no excesivamente firme o muy firme, yo me encuentro muchísimo mejor que con algo tan blando. Y aquí, evidentemente, y como en todo, también es cuestión de preferencias. Muy bien, y ya por último vamos con la suela. Esa suela con un diseño, la verdad es que bastante peculiar. Vamos a ver, vuelvo a coger la zapatilla que la tengo aquí al lado. Como te decía, es una suela completa que se monta en la zona talonar, con ese aspecto, como te decía antes, de zapa casual, de zapa de día a día. Pero que sin duda redunda a esa mayor fiabilidad porque no tiene ahuecados, aligerados y es una pieza totalmente completa de caucho. ¿Y en los tacos qué encontramos? Pues fíjate, un diseño un tanto también de nuevo, peculiar, en forma de flechas y de T's mayúsculas. Aquí la marca dice que se inspira o toma esas referencias en alusión al origen de esa formación rocosa del escudo canadiense, que es una región rocosa ubicada en Canadá, desde el lago Superior hasta las islas árticas del norte. Me lo tengo aquí apuntado para no dejarme nada e incurrir en ningún tipo de error. Y fíjate que a nivel de diseño, como curiosidad, entre los tacos vemos unas líneas bastante marcadas simulando unas curvas de nivel. Claro, y en este punto surge la pregunta de priorizar estética o funcionalidad. La verdad, también te digo, no es el mejor diseño de suela de los que he visto o he probado. Obviamente, qué decir, está lejos de decepcionar, no voy a decirte eso, ni muchísimo menos. Lo que más me gusta, sin duda, es el comportamiento en canteos, en esos apoyos fuertes laterales, donde fuerzas mucho o distribuyes mucho la carga o cargas excesivamente en esa zona externa de la zapatilla. Ahí, por disposición del taco, es donde para mí, a mi juicio, en mi opinión, mejor funciona esta suela. Los tacos en estos casos, varios de ellos van ranurados para que tengan esa mayor adaptabilidad, que no sean excesivamente rígidos porque, como te digo, esa forma de flecha o esa forma de T mayúscula tienen bastante material, tienen bastante base de apoyo y podría ser un taco bastante inadaptable. Evidentemente, gracias a esos cortes no es así, y donde sí que me gustaría tener algún taco más es en el perímetro, ya que como están en disposición, vamos a decir, diagonal, quedan como en perpendicular en lo que son los bordes de la suela. Y ahí me gustaría tener algo más asentado, algo más alineado en lo que es el contorno de la zapatilla para tener esa sensación, esa mayor sensación de apoyo. Y una particularidad que desde luego no hay que pasar por alto porque es sin duda bastante llamativa, es que tiene 10 microtacos, es decir, 6 en la parte delantera y 4 en la trasera, que alcanzan los 8 milímetros de altura. Es decir, el resto de tacos está entre 4,5 y 5 milímetros, pero esos 10 microtacos alcanzan los 8 milímetros de altura, nada más y nada menos, y además con un diseño bastante agresivo, fíjate, muy similar a lo que sería la punta de tungsteno de unos bastones. Claro, en este punto sucedió lo previsible, lo inevitable, esos 10 taquitos tan pequeñitos, durante esos 100 kilómetros, algunos de ellos se acabó perdiendo. Y sí es cierto que en zonas de tierra seca y demás se notaba esa agresividad de esos microcrampones, pero claro, evidentemente, con esa altura y con esa fragilidad llegaban a deformarse hasta finalmente acabar rompiéndose. Bien es cierto que algunos lo han hecho de forma total y otros de forma parcial. Así pues, y en conclusión, te diría que por sensaciones, fíjate que no sería una zapatilla que descartaría para Tour de Llans. Sería una de las posibles candidatas. Primero, por esa amplitud de horma, especialmente la zona delantera para el pie, pensando en esa carrera de más de 100 horas. Me quedo también con ese tacto intermedio de la amortiguación que no resulta ni excesivamente blanda ni tremendamente firme y que, por cierto, esa fantástica plantilla se encargue de dulcificar y además, ojo, con cierta alegría en el retorno. Claro, y este punto me parece bastante interesante ya que la geometría de la zapatilla no es ni mucho menos agresiva ni mucho menos la hace la más dinámica, con lo que ese tacto, ese retorno, esa mayor viveza que proporciona la plantilla es un punto a favor. En cuanto a la estabilidad, ¿sería la zapatilla más estable de su categoría? No, desde luego que no. En mi opinión no es una Merrell MTL Adapt o una Salomon S-Lab Ultra Glide. Pero bueno, podríamos decir que se mueve siempre en ese punto dulce, ese punto intermedio, en el que no veo riesgo en ningún aspecto de la zapatilla. Y finalmente, ¿convence esta Norda 001 a tenor de su precio? Bueno, en este punto la durabilidad lo acabará por dictaminar.
Al final, quien le guste cambiar de zapatillas constantemente, posiblemente no llegue a convencerle. Pagar esos 270 € por estirar la vida útil de la zapatilla. Eso sí, para el usuario o usuaria que quiere encontrar su media naranja que le acompañe durante muchos kilómetros, posiblemente sí lo sea. Y como sucede siempre con este tipo de debates, el precio es lo que pagas y el valor percibido aquello que obtienes. Y evidentemente para algunos usuarios o usuarias desprenderse de 270 € no resultará en absoluto traumático si aquello que siente con la zapatilla es muy superior a ese, vamos a decir, punto de dolor que pueda causar lo que ha pagado por ellas. ¿Que muchos o la mayoría de corredores no van a estar en esa tesitura? Pues seguro que no. Pero ojo, es que tampoco la marca lo pretende. Y hasta aquí este programa, querido y querida oyente. Espero que te haya parecido interesante, que hayas podido conocer un poquito más esta zapatilla, saber si te conviene o no. Y como siempre, darte muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios, por tus valoraciones y como siempre estar pendiente de todos mis contenidos. Muchísimas gracias, cuídate mucho y que tengas buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma. Es opinión e información, pero la decisión final es tuya.